Hello students, nos volvemos a encontrar en una nueva clase de estructuras comparadas del inglés y el español. En esta clase voy a tomar un tema que en realidad es simplemente un ejemplo de cada tipo de C en español porque lo vamos a tomar desde el punto de vista de la semántica. No lo que ustedes aprenden del reflejo, del cuasi reflejo, porque eso ya lo saben, sino que simplemente les quiero dar una idea, un glimpse, cosa que si después aparecen en las traducciones los puedan reconocer. Entonces vamos a ver uno por uno estos meanings de C. Los tienen enumerados en el documento compartido en la plataforma para que los puedan seguir desde allí y anotar toda aquella información que ustedes crean o que consideren pertinente. Hay 13 distintos tipos de C en español que por supuesto tienen 13 distintas traducciones al inglés, que es lo que nos va a interesar, porque como estudiantes o como traductores incluso, identificamos siempre el se con el reflexive pronoun. Y no siempre es el caso. Bueno, vamos a empezar entonces a ver un poquito estos meanings de se. Y para ello vamos a ir al pizarrón. So, let's go to the board. Well, here we are. Tenemos primero el reflexive C. A este reflexive C lo vamos a dividir en dos. Por un lado tenemos un independent reflexive y por el otro un morphological reflexive. El independent reflexive es el común, el de me peino, me lavo, me miro en el espejo, que en inglés por supuesto tiene el pronombre self. I wash myself, I comb myself, I look myself into the mirror. Si bien muchas veces cuando es evidente ese self puede desaparecer como en he shaves, no necesariamente he shaves himself, just a verb in English, he shaves, mientras que en español siempre va el se, él se afeitó. El morphological es un C que es interesante hacer la diferencia con el independent. ¿Por qué? Porque morfológicamente ese C no se puede suprimir. El verbo no existe sin C en español. Es decir, yo digo, por ejemplo, él se suicidó. No existe el verbo suicidar sin C. El verbo suicidó solito. Aunque a veces, en estos días escuché en la televisión que decían lo suicidaron, pero es con un sentido metafórico, como diciendo lo borraron del mapa, lo eliminaron de un plumazo. Sí puedo decir él se mató a sí mismo, reflexive. Pero suicidar uno jamás puede suicidar a otro. Ese es el morphological. ¿Y por qué es interesante? Porque en inglés no lleva reflexive. Él se jactó de sus hechos. He boasted of his deeds. Tendencia del alumno a agregar siempre el himself. Otros verbos que llevan ese morphological C en español son, por ejemplo, quejarse, arrepentirse. No existen estos verbos sin C en español. Es decir, no tenemos el verbo quejar o arrepentir.
el se es obligatorio. Un segundo tipo de se es el reciprocal. Easy, este es fácil. Se aman, se pelean, se besan unos a otros. La gran diferencia con el inglés es que tenemos dos, each other y one another, each other para dos, one another para más de dos. Tenemos también un impersonal se y lo vamos a ver, por ejemplo, en se habla mucho aquí, en se dice que el dólar va a bajar, vamos a ponernos contentos, en se come bien en Clark's, en tal restaurante, o bien en se vacuna a los enfermos, por ejemplo, donde la persona o la cosa que depende del verbo va siempre precedida por a. A más persona, a los enfermos, o bien a más cosa. ¿Y por qué doy solamente estas 4 opciones? Porque son las únicas opciones que admite la RAE, la Real Academia Española. Y por supuesto, cada uno de estos ejemplos tiene al inglés una distinta traducción. En se habla mucho, se fuma mucho aquí, there's too much talking, there's too much smoking here. En se dice que, se comenta que, it is said, they said, to be less formal. Se come bien allí, there you can eat well. And if you want to be more formal, you can use one. One, it's well there. Se vacuna a los enfermos. The sick are being vaccinated. Donde en este ejemplo, al no contar en inglés con oraciones impersonales, es decir, sin un sujeto expreso, el adjetivo sick se nominaliza, es decir, se convierte en sustantivo por el agregado del determiner, del definite article de, y pasa a ser sujeto de la oración en inglés. This impersonal se is many times confused with the passive, el se de pasiva. Por ejemplo, en se venden maquinarias o se necesitan ingenieros. La gran diferencia es que, contrariamente al impersonal se, la cosa o la persona que depende del verbo no lleva a. Y por supuesto en inglés tenemos el full passive. Machines are sold. Engineers are needed. Tenemos luego un causative, el causative se, cuando digo, por ejemplo, se arreglan zapatos en tal lugar, que por supuesto en inglés es there she had her shoes mended. To provide information using causative, that is to say, to talk about an action done by someone else, not by we ourselves, but by someone else, we shall use the verb to have plus past participle, either regular or irregular past participle.
I had my hair cut. Me hice cortar el pelo. She had her tooth taken. Se hizo sacar una muela. Pero fíjense qué pasa con este otro ejemplo. She had her car stolen. Is this example the same as the previous one? Yes? No. ¿Cómo traducirían ustedes entonces esta segunda oración? No puede ser que hizo que le robaran el auto. Le robaron el auto, pero no puede ser hizo que le robaran el auto en un momento tan difícil como este, a lo mejor para cobrar el seguro. Remember, este símbolo que escribo aquí siempre quiere decir ambiguity, ambigüedad. En este caso entonces puedo interpretar esta oración de dos maneras diferentes. Por un lado, she had her car stolen, donde la combinación del verbo to have con el past participle me da esta idea de causative. Hizo que le robaran el auto. O bien donde had podría ser el transitive verb de esta oración y por lo tanto her car, the direct object, and stolen, the object complement. Y aquí la traducción será diferente. Le robaron el auto. Por supuesto, debemos ver todo el contexto, pero depending on the interpretation by the reader or the translator, each element will change the general meaning of the sentence. Tenemos luego un C muy lindo que es el subjective. C y que es el equivalente a nuestro dativo en español. ¿Y por qué es subjective? Because it shows an involvement of the speaker and the action. Por ejemplo, cuando yo digo, él se tomó la sopa, es decir, no es lo mismo, él tomó la sopa, que él se tomó la sopa. There is an involvement. Si ustedes recuerdan, hace ya muchos años había una publicidad que decía, me tomo 5 minutos y me tomo un té. Creo que era una publicidad de Tela Virginia, si mal no recuerdo. No sé si aún existe esa marca, pero bueno, no es lo mismo decir tomo 5 minutos y tomo un té que decir me tomo 5 minutos y me tomo un té. Hay un involvement. Y también puede haber otro involvement aún mayor entre tres. The doer of the action, the speaker, and the action itself. Esa famosa frase que dice, el nene no me toma la sopa, que siempre se pensó que estaba mal y ahora está aceptada por la Real Academia, donde hay tres involucrados. Está la acción misma de tomar la sopa, el doer of the action, el nene mismo que no quiere tomar la sopa, and the speaker, la madre que está enojada porque el nene no le toma la sopa. El nene no me toma la sopa, siempre nos chocó. Pero cuando yo digo, no me arrancó el auto, es el mismo me. O cuando digo, llegué tarde porque no me vino la muchacha, no me vino la niñera, es el mismo me. Entonces, siempre debemos asegurarnos si ese se
es correcto usarlo o no. Y eso nos lo va a decir el contexto. Tenemos luego un aspectual C that shows the beginning and the end of the action. Durmió versus se durmió. Se durmió enseguida. It shows the beginning of the action. Durmió 3 horas o durmió por 3 horas durante 3 horas. It shows the end of the action. He slept versus he fell asleep. As we see, there's also a change of state here. Durmió, se durmió. Y muchas veces este change of state, este cambio de estado, se da por el paso de la transitividad a la intransitividad. Transitivity into intransitivity. Cuando agregamos el se, por ejemplo, en el sol derritió la nieve, transitivity, y en la nieve se derritió con el sol. As you see, there is a change of state here, intransitivity. La nieve se derritió. Ese se da la idea de este change, que en este caso is a physical change. Pero también ese cambio puede darse a nivel psicológico cuando se apela a los sentidos, como por ejemplo en El payaso asustó a los niños. Los niños se asustaron. There is a psychological change here. Tenemos también un informal se. For example, the difference between murió y se murió. Nunca vamos a decir que San Martín se murió en tal fecha. Siempre vamos a decir que San Martín murió. El se lo hace más informal. También tenemos un lexical se. Why lexical? Because the addition of se changes the meaning. Piensen, por ejemplo, en fue y se fue. Fue a España y se fue a España. Fue a España. Bueno, fue a España a probar suerte ahora que se van tantos para allá. Pero se fue a España es volvió y generalmente para quedarse. Sí, ya se fue a España. He went to Spain because he has been to Spain. Veamos este otro ejemplo. Había una vez un dibujo animado que decía algo así como Tweety parece que se está burlando de mí. Y otra frase que decía se parece a un lindo gatito, ¿no? Tweety y el gato silvestre. Parece y se parece. Tweety parece que, Tweety seems to be, Tweety appears to be, se parece a un lindo gatito, it looks like. Fíjense que es muy importante entonces conocer el contexto y las marcas que pone el autor para saber si corresponde o no usar el se según el meaning. También tenemos un personal se, que es una variante del pronombre personal le, les, cuando precede al pronombre lo, los, la, las. Por ejemplo, en le entregué las llaves y se las entregué. Donde ese se delante del pronombre personal las, se las entregué, reemplazaría al pronombre personal le.
Tenemos también un exculpatory C que viene de la palabra excuse, que significa disculparse, pedir disculpas. Este C es fundamental porque, como bien dice el meaning, is to excuse yourself. Piensen, por ejemplo, en estas oraciones. Por un lado, el jarrón se rompió. Y por el otro, el jarrón se me rompió. What is the difference between these two examples? El jarrón se rompió and el jarrón se me rompió. El jarrón se rompió. ¿Qué? Sí, el jarrón se rompió. ¿Y qué? ¿Solito? No. Pero si digo el jarrón se me rompió, uno asume la culpa. Y esto es muchas veces una mala traducción del inglés, I broke it, que es la única forma posible que tiene. En el jarrón se rompió, pasamos de una transitividad en inglés a una intransitividad en español. I broke it, donde break es el transitive verb. El jarrón se rompió intransitive. Implies the beginning and the end of the action. There is here a change of state. Physical state, actually. As we have already seen, aspectual C. Mientras que en el segundo caso, el jarrón se me rompió, tenemos un exculpatory. Asumo la culpa. En cualquiera de los dos casos ustedes se sentirían dolidos porque el jarrón se rompió. Pero tengan mucho cuidado al traducir y al agregar ese C porque hay un change en el meaning. Y finalmente tenemos dos C chiquitos. Por un lado, el mandatory C, que como su nombre lo indica, el mandatory C es cuando se manda, se obedece a los padres, se ama a la bandera, y un narrative C que simplemente aparece en la narración como cuando comienza Cyrano de Bergerac, érase un hombre a una nariz pegado. Bueno, gente, con esto cubrimos el C y es simplemente para que puedan identificarlos si en alguna de sus traducciones les aparece. Let's meet next class. Goodbye.